Hola amigos, soy Yaodev. Continuamos nuestro curso de JavaScript donde estábamos creando nuestra primera aplicación y ya hemos aprendido a coger una plantilla de Bootstrap y adaptarla para poder usarla en nuestro servidor SAMP local de forma que no tengamos errores ni problemas. Dicho lo cual, he cogido una plantilla que cuando vosotros lleguéis tal vez ya no exista, tal vez ya no esté, tal vez sea muy diferente, pero el caso es que da igual, porque una de las cosas que deberéis aprender a la hora de usar Bootstrap es a familiarizaros con sus plantillas, lo diferentes que son en aspecto y lo parecidas que son en funcionamiento. Por ello, para practicar rápidamente lo del último episodio, en unos pocos segundos, máximo un minuto espero, voy a coger esta plantilla y voy a adaptarla, la de inicio. Es una plantilla súper básica y plana, que es parecida a la que tenemos nosotros, pero sin el jumbotron siquiera, ¿de acuerdo? Y gracias a ella vamos a practicar como os he dicho lo de antes. Recordad, primero vemos el código fuente, copiamos todo su contenido, lo volcamos en nuestro archivo index, ¿de acuerdo? Lo borro entero y lo pego nuevo. Recordad que en este punto seguramente tengo que guardar el archivo. Luego podemos recargar con control F5. Veremos numerosos errores si abrimos la consola, lo cual no es ningún problema. Curiosamente son de nuevo 10 como la última vez. Así que simplemente cogemos nuestra hoja de estilos, la que nos hace falta, ¿de acuerdo? La más actual que exista, por supuesto, porque cuando vosotros veáis esta serie seguramente se habrán actualizado. Así que la podemos. Recordad que si queréis podéis eliminar lo del favicon, el icono de la web, porque por ahora no vamos a tener ninguno. Podéis cambiarle si queréis el título, ya que esta plantilla sí que es la que vamos a usar. Clickbait, ¿de acuerdo? Otra cosa que veréis es que aquí se usa una plantilla CSS que se llama Starter Template. Para acceder a ella, recordad, podemos simplemente clicar con el ratón central, cogerla, copiarla, vamos a nuestra plantilla de estilos, ¿de acuerdo? Control S. También es importante que ahora no es Starter Template, se llama estilos, y que además la carpeta en la que está es CSS, ¿de acuerdo? Por lo demás, si no me equivoco, solo nos faltaba tomar el código de JavaScript y ya estamos, me parece. Bien, control F5, ya está, no tenemos errores y tenemos nuestra plantilla básica. Como veis, he tardado bastante poco en adaptar esta plantilla y a partir de aquí podría construir prácticamente cualquier cosa. Antes de seguir, voy a haceros notar una de las generalidades de Bootstrap. Ya os expliqué que la gracia de este framework es que se adapta al tamaño del monitor. Esto es algo que podéis simular fácilmente deslizando la consola para hacer que la vista se estreche. Notaréis que cuando llegamos a este punto tenemos una vista parecida a lo que sería un smartphone, un teléfono móvil corriente, y como veis el menú superior ha desaparecido porque no cabe. En vez de eso se ha escondido con este botón, el cual funciona por un lado gracias a CSS y por otro gracias a JavaScript. Si el JavaScript no está bien enlazado, este botón no os funcionará, ¿de acuerdo? Esto es algo que me han comentado muchas personas en vídeos anteriores de otras series y básicamente es ese problema. Cuando JavaScript no está bien enlazado, ¿de acuerdo? Que es esta parte de aquí abajo, lo que pasa es esto, que el botón no va, porque es una de las funcionalidades que en Bootstrap funcionan gracias a JavaScript. Bien, si volvemos a expandir la página notaréis que el menú vuelve a aparecer. Tiene incluso un desplegable para hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Bien, así pues, ya tenemos nuestra plantilla básica. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Esencialmente, si queréis, podemos intentar familiarizarnos un poco, por ejemplo, empezando a personalizarla. Cuando hemos cambiado el título a Clickbait, notaréis que
Eso es lo que ya consta en la pestaña donde se está mostrando nuestra página web. Volvemos al archivo. Si bajamos un poco más, notaréis que hay varias marcaciones de Bootstrap, pero esencialmente el código HTML es sencillo. Nav, si lo buscáis en la web que os comenté, W3 Schools, indica dónde está la barra de navegación de una web. Y para que lo sepáis, esto tiene sentido cuando los robots nos visitan, pero podríais construir la barra de navegación con otra cosa, como por ejemplo un div. Para que lo entendáis, un div digamos que es la unidad más elemental y universal a su vez de HTML5. Creo que es la abreviatura de divisor y básicamente nos permite hacer como diferentes secciones de la web y podemos darles cualquier tamaño o forma que queramos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el que la barra de navegación se haya hecho con el nav es algo que es lógico y tiene sentido, pero no es obligatorio. Podéis hacerla como queráis. Además, veréis que dentro del nav y dentro de prácticamente cualquier elemento de Bootstrap hay una serie de clases. Las clases dentro de HTML5 se refieren a elementos CSS, elementos de estilo. Por ejemplo, en nuestro archivo veréis que aquí hay una clase llamada Starter Template. Y solo para aclarar, cuando una palabra... Estas son las diferentes reglas, ¿de acuerdo? Os lo voy explicando porque creo que es sencillo y solo hay 3 cosas, así que no os podéis equivocar. Cuando tenemos una palabra como body, sin nada delante, solo la palabra, tenemos una etiqueta, ¿de acuerdo? En este caso, la regla body se refiere a todo el body, que es esta etiqueta. Todo lo que hay dentro de body estará afectado. Luego, como veis, tenemos punto starter template. Cuando tenemos una palabra con un punto delante, significa que tenemos una clase. La utilidad de estas clases es que, por ejemplo, si yo pongo que dentro de starter template todas las letras, todo el texto tiene que ser azul, luego dentro de index, si a body, por ejemplo, le pongo class igual a starter template, entonces todo lo que hay dentro del body será de color azul, porque eso es lo que he dicho yo en el archivo de estilos. Si a este botón le pongo starter template en clase, pues más de lo mismo. Como observaréis, las clases no se separan con comas ni nada por el estilo, simplemente escribimos una clase, espacio, escribimos otra clase, espacio, escribimos otra clase, espacio y así sucesivamente. Por último, ya que os he dicho que hay 3 cosas, también están los IDs. Los IDs son como las clases, pero solo puede haber uno en cada página. Es decir, imaginad que me invento una clase llamada rojo, ¿de acuerdo? Y aquí dentro escribo la regla para que el texto sea rojo. Yo puedo darle esa clase a muchas cosas, al botón, por ejemplo, al div, al body, al form, ¿de acuerdo? A cualquier cosa le puedo dar mi clase rojo, a varias. Y todas ellas tendrán su texto rojo. Están hechas para usarse en múltiples elementos y para repetirse todas las veces que queramos. En cambio, si yo hago esto, rojo, ¿de acuerdo? Aunque es azul, venga, vamos a hacerlo azul, ¿de acuerdo? Esta almohadilla significa que estamos tratando con una ID. A diferencia de las clases, las IDs son únicas, solo puede haber una en cada página. Y eso además lo podéis ver, por ejemplo, aquí demostrado. Como veis, la clase puede tener... La clase se marca, en este caso en Atom, en naranja y la ID en azul, aunque eso da igual. La cuestión es que solo puede haber una ID. En este caso, navbars example default es la ID de este div. Aunque busquéis por toda la plantilla, no encontraréis ningún otro elemento que tenga la misma ID. Aquí veis que, por ejemplo, hay otro y se llama dropdown01. De esta forma, cuando queráis identificar algún elemento de forma exclusiva, para que no haya lugar a confusión, podéis marcarlo con una ID. Por ejemplo, este botón, podéis darle una ID llamada botón buscar.
Y luego, cuando uséis esta ID, sabréis que esta solo se refiere al botón de buscar. No hay ningún otro elemento que pueda tenerlo. En cambio, al botón de buscar también le podéis dar la clase fondo verde. Y luego, esta clase se la podéis dar a otros elementos para que tengan también el fondo verde, ¿de acuerdo? Eso es algo que iremos practicando, ¿de acuerdo? No os preocupéis mucho, lo iremos demostrando poco a poco. En cualquier caso, observaréis que la barra de navegación tiene diversas clases. Todas estas clases están recogidas en el archivo fuente de Bootstrap de CSS. Si abrís ese archivo alguna vez por curiosidad, veréis que básicamente tiene, no sé si unas 5000 líneas de normas CSS, que es todo lo que forma y construye Bootstrap. Con lo cual ya veréis que Bootstrap no es nada especial, es decir, no tiene algo espacial o súper raro. Es un archivo CSS gigante con miles de normas y básicamente ya están. Eso es, aparte de JavaScript que lo hace funcionar. Con lo cual, todas estas clases están recogidas en el archivo CSS de Bootstrap y al incluirlas hacemos que pasen ciertas cosas. Por ejemplo, al incluir navbar hacemos que esta etiqueta se comporte como una barra de navegación de Bootstrap. Al incluir navbar expandmd hacemos que la barra se expanda en la pantalla mediana, que es lo que hemos demostrado antes moviendo la consola derecha e izquierda, ¿verdad? Veréis que hay una clase navbarDark, es de suponer que sirve para que la barra de navegación sea negra u oscura. También veréis que hay algo llamado bgdark fixed top. No sé qué es bgdark entre nosotros. Fixed top sí, significa que la barra está arriba siempre. Si nos pudiéramos mover, si tuviéramos más contenido para movernos, veréis que la barra hace una cosa especial, pero ya lo veréis más adelante. Bien, como os digo, no sé qué es bgdark, pero entre nosotros no importa mucho porque esa es la gracia de la plantilla de Bootstrap. Bootstrap está formado por miles de clases, pero no es necesario que sepáis lo que hacen todas ellas. En este caso, en esta plantilla sabemos que todo funciona y no hay que preocuparse demasiado de lo que hacen las diferentes clases, ya que estas clases, cuando veáis muchas clases juntas en un elemento, eso significa que se usan muchas cosas pequeñas que juntas hacen que un elemento tenga el aspecto que tenga. Pero luego veréis que sí que hay una serie de clases que son súper importantes que las aprendáis, en especial las que forman las columnas, las filas, los colores y demás, ¿de acuerdo? Y como os digo, eso es algo que iremos viendo durante la serie. Así que básicamente podéis ver que toda la barra de navegación está recogida entre estas dos etiquetas nav. Luego veréis que hay un enlace que se marca con la A, que significa Anchor, que de nuevo tiene una clase llamada navbarbrand, que es como la marca de la barra de navegación, que sería esto de aquí, sería como el nombre de vuestra empresa, por así decirlo, ¿de acuerdo? El href es el enlace al que se supone que va a dirigir cuando cliquemos, que en este caso no nos lleva a ningún sitio, nos lleva a nada, a un asterisco, porque ahora mismo el enlace no tiene nada. El asterisco se puede poner para que un enlace no haga nada, ¿de acuerdo? Eso es súper útil y ya os explicaré más usos del asterisco más adelante, pero por ahora está bien cuando queráis escribir un enlace para probarlo, pero sin poner todavía su dirección, solo para ver cómo queda, como en este caso que esto es un enlace, pero esto creo que también es un enlace, ¿de acuerdo? Más adelante veréis que tenemos un botón, esto es obvio, y mirad, la clase se llama navbarToggler. Digamos que toggler es algo que cambia de estado. Así que se supone que este botón es el que hace que la barra se pliegue y se despliegue cuando la pantalla es muy pequeña. Y aquí veréis más marcación específica de Bootstrap. Como os dije con el HTML5, Bootstrap es parecido. No hace falta que os aprendáis todas las marcaciones que tenemos o que intentéis aprenderos de memoria todo esto, porque realmente no tiene ningún sentido.
esto básicamente, en el caso de las navbar al menos, no tiene mucho sentido intentar entenderlas, ya que cada vez las hacen más enrevesadas y más complejas. Pero la cosa es que no hace falta entenderlas simplemente porque tenemos todos estos ejemplos donde podéis coger el que más os guste para que la barra de navegación esté presente y funcione. Y luego simplemente podéis dedicaros a cambiarla. En este caso, por ejemplo, en vez de navbar, podemos poner nuestra marca, que sería clickbait. ¿De acuerdo? Si recargamos la página, veréis que el cambio ha surtido efecto. Luego podemos cambiar todos los enlaces. Como veis, aquí hay una serie de enlaces como home. Link es un ejemplo de enlace. Desactivado es, por ejemplo, un enlace que no queráis que la gente use. O el drop down, que es un menú desplegable, ¿de acuerdo? Así que podemos inventarnos estos enlaces, aunque sea solo para traducirlos. Como por ejemplo home, que sería inicio, en este caso. Aquí podríamos poner, por ejemplo, últimas novedades. Vamos a probar. ¿De acuerdo? El enlace apagado. El disabled. Esto básicamente también nos permite aprender y entender cómo funciona esto. Por ejemplo, observad. En este caso, el enlace de inicio, veréis que tiene esta marcación aquí, en la cual se explica que es el enlace actual, es decir, es donde nos encontramos ahora mismo. Por eso se supone que está en blanco, mientras que últimas novedades no está en blanco, pero si pasamos el ratón por encima se ilumina en blanco. Significa que tal vez si cogiéramos esto de span SR only current y lo pasáramos a últimas novedades, entonces haríamos que últimas novedades se marque como si fuera la página actual en la que nos encontramos. Esto sirve cuando usamos JavaScript, por ejemplo, para cambiar el aspecto de los enlaces. Así que si estamos en últimas novedades, las dejaríamos encendidas y apagaríamos inicio, y así sucesivamente. Esto os lo estoy explicando para que vayáis viendo cómo funciona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, luego tenemos el enlace disabled, desactivado. Veréis que está en gris y que en teoría no se puede hacer nada con él aunque cliquemos. Como veis, para que eso funcione, al parecer simplemente hay que añadir la clase disabled a clase, al enlace que queramos desactivar. Así que vale, últimas novedades. Lo desactivamos, recargamos la web y como veis Bootstrap se encarga de que aparezca desactivado. Lo cual no es muy complejo, ya que con un poco de CSS escrito a mano también se podría lograr. En esencia, lo que quiero que entendáis es que todo lo que veis se podría lograr escribiendo CSS nosotros mismos, pero tardaríamos demasiado y sería un montón de esfuerzo, ¿de acuerdo? Cuando lo hacéis una vez es divertido, cuando lo hacéis 10 empieza a cansar, y cuando lo habéis hecho ya 100 veces no querréis saber nada de volver a escribir a mano una página de este tipo. Bien, aquí tenéis luego nuestro nav item dropdown, que se refiere a esto, por supuesto. Al hacer clic se nos despliega un menú y como podéis ver se supone que es un enlace, pero que no funciona como tal. Es decir, se supone que este enlace lleva a ejemplo.com, pero como veis aquí no pasa nada aunque cliquemos. Podemos probar a plegar la página y tampoco pasará nada especial. Así que básicamente ese enlace es inútil, pero bueno, se supone que lo habrán puesto por alguna razón. Lo que sí podemos cambiar son los elementos, como acción, otra acción y algo más. En este caso, en vez de dropdown, podríamos llamarlo secciones, por ejemplo, y podríamos poner, como va a ser una página de noticias basura, podemos poner famosos, animales y, por ejemplo, no sé, telebasura.
Estas cosas le encantan a la mayoría de la gente. Control F5 y como veis ahí están nuestros enlaces, ¿de acuerdo? Nada complicado. Si quisierais añadir más enlaces, podéis aprender de la estructura. Vemos que cada enlace es una A con la clase dropDownItem dentro del div dropDownMenu. Así que podríamos copiar un enlace, pegarlo aquí abajo y ponerle, por ejemplo, de nombre tal vez escándalos. Como veis, se ha añadido nuestro menú desplegable, ¿de acuerdo? Así que a esto me refería. Puede ser que ahora mismo no entendáis qué es exactamente BGDark, pero no importa porque no os hace falta, mientras podáis modificar y construir esta plantilla a vuestro gusto. Luego podréis observar que aquí tenemos una etiqueta form que se refiere a un formulario que básicamente puede contener campos de texto, botones de radio, checkbox, botones corrientes y en este caso, como veis, eso es lo que tenemos. Un elemento de tipo input que siempre contiene un control, que en este caso, como veis, el tipo es texto. Es decir, se trata de un campo de texto que es básicamente esto de aquí. Y luego, además, podéis observar que tenemos un botón cuyo tipo es envío de formulario. Ya hablaremos de ello más adelante cuando empecemos con JavaScript. Y el texto es search. Podemos cambiarlo a buscar. También veis que dentro hay una sugerencia, search en gris. Eso notaréis que está definido en las propiedades del campo de texto. Placeholder se refiere justamente a ese ejemplo. Así que si en vez de search ponemos ¿qué buscas? Por ejemplo. Como veis ahí está. Podemos escribir cualquier cosa. Al borrarlo volverá a aparecer la recomendación. Como veis es súper fácil. Por cierto, todo esto que os estoy enseñando no pertenece a Bootstrap. Todo esto es HTML5 normal. Lo único que pertenece a Bootstrap es, por ejemplo, que los bordes sean redonditos o que el color del botón sea verde. Pero en sí la forma en que funciona esto de placeholder, el campo de texto, el botón, todo eso pertenece a HTML5. Bootstrap simplemente lo adorna de colorines, lo hace más bonito, pero el funcionamiento ya lo proporciona el propio HTML5. Por último, aquí veis que tenemos el propio contenido de la página, que es la plantilla de inicio de Bootstrap. En H1, lo cual es un titular, que ya recordaréis que es un titular grande, que es precisamente este texto de aquí. Luego debajo veis que tenemos una P. La P indica un párrafo, es un bloque de texto básicamente. Y como veis, le da una clase que se llama lead, que es como una especie de titular, que es de nuevo algo de Bootstrap. Usa este documento como una forma rápida de empezar un proyecto. Luego hay un BR, que es un salto de línea, para que podamos pasar a la siguiente línea. Todo lo que vas a tener es este texto y un HTML5 casi desnudo. Como veis, donde está el BR, que es al final de esta línea de texto, hay un salto y tenemos la siguiente línea. Y además, como es un lead, se supone que el titular está ligeramente resaltado de alguna manera. Para ver la diferencia, podemos quitar lo de la clase lead, ¿de acuerdo? Recargamos la página y como veis, el párrafo por defecto es mucho más pequeño, pero cuando se pone la etiqueta lead se destaca un poco más. Y eso de nuevo es una función de Bootstrap. El párrafo en sí es un elemento HTML5, pero la clase lead le permite ser un poco más grande, ¿de acuerdo? Y hasta aquí llegamos. Esto es, digamos, básico. Obviamente puede que os cueste entender qué estamos haciendo, porque pensaréis que al no conocer todos los tags de HTML5 o las clases de Bootstrap, os falta mucho por saber. En parte tenéis razón, pero también os dije que esto es como si os intentáis sentar a estudiar un diccionario, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es
que cuando algo os preocupe realmente lo busquéis. Pero por ahora ya os digo que con lo que os he explicado estáis muy bien. No necesitáis saber mucho más por ahora. Y a medida que vayamos avanzando, iréis entendiendo mucho mejor cómo funciona todo. En el próximo episodio os intentaré explicar para qué sirve exactamente el sistema de contenedores, columnas y filas de Bootstrap, y es precisamente lo que nos permite que cuando cambiamos el tamaño de la ventana, es decir, si estamos en un móvil, en una tablet, en un monitor como el mío, o lo que es lo mismo, cuando movemos esta línea, ¿de acuerdo? Esto podría ser un smartphone, esto podría ser una tablet, esto podría ser un monitor pequeño y por defecto es un monitor grande como el mío Full HD. Gracias al sistema de contenedores, columnas y filas, podemos hacer que Bootstrap directamente cambie el contenido que hay aquí dentro cuando lo escribamos para que se adapte al tamaño de la pantalla de la persona que lo está viendo. Esto lo haremos en el próximo episodio. Por ahora os pediré que os suscribáis si no lo habéis hecho ya para que el canal siga creciendo y por supuesto si queréis podéis dejar una propina en mi Patreon y bueno, gracias a vosotros cada vez somos más. Así que nada amigos, nos vemos en el próximo episodio. Espero que hasta entonces le echéis un vistazo a estas plantillas a ver si alguna os parece interesante. ¡Hasta luego!